Paz de Cristo, mis hermanos, mis amigos que están viendo esta clase que se va a dar en estos momentos, y vamos a iniciarla, hermanos, como debe de ser, en el nombre de Jesucristo, porque así es como dice la Escritura, que todo lo que hagamos de hecho o de obra sea en el nombre de Jesucristo. Y esta lección, en el nombre de Jesucristo, vamos a iniciarla. Desde luego con su base bíblica, que está en Salmos 24, 3 y 5, que es dones que operan en el altar. Se llama, hermanos, la lección. Y dice, hermanos, la base bíblica: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Qué bonito, hermanos, amigos, salmo para reflexionar cómo estamos delante de la presencia de Dios, porque el puro de corazón es el que estará en el monte de Jehová, limpio de manos y puro de corazón. Pero vamos, hermanos, a entrar a la introducción, hermanos, de esta lección: dones que operan en el altar. Vamos a introducirnos. Dice, hermanos, la lección: es complicado el poder definir los dones que operan en el altar, ya que sería reducir el mover de Dios y de su iglesia en la actuación especial en la presencia de Dios, por lo que la reflexión en esta lección será limitada. Vamos, hermanos, a limitarnos en esta lección. Vamos a enseñar solamente el don de presidir, el don de la alabanza y el don de intercesión. Y dice, hermanos, la lección: presidir ocupa el primer lugar dentro de una colectividad, predominar y teniendo un lugar destacado. El estar presidiendo en el altar es un lugar especial. No cualquiera puede estar, hermanos, en el altar, hermanos, presidiendo. Dice, quiere decir estar delante en rango o estar de pie, y de ahí conducir, dirigir. Este don está relacionado con aquellos que ejercen algún tipo de dirección dentro de la comunidad cristiana. O sea que no cualquiera, hermanos, puede estar enfrente, porque es el altar en donde Dios se manifiesta. Es el altar donde Dios derrama, hermanos, bendición, derrama sabiduría para poder hablar a su pueblo. Tiene que ser, hermanos, un hombre de Dios, un hombre, hermanos, que sabe de la Escritura, para poder dirigir, hermanos, un servicio, para que la congregación pueda ser, hermanos, edificada. Dirigir en calidad de persona habilitada. Una persona habilitada es la única, hermanos, amigos, que puede dirigir, hermanos, un servicio. Dice, dirigir en calidad de persona habilitada para este fin: estar colocada una persona en el lugar más importante, un espacio. Este lugar, hermano, es muy importante. Este espacio es muy importante, porque de aquí es donde se habla al pueblo, y aquí Dios envía bendición, envía sabiduría para que el pueblo sea, hermanos, edificada. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 8, el que preside con solicitud. Este don tiene varias connotaciones, pero vamos a concretar para nuestro fin en la liturgia, ya que esta se lleva a cabo prácticamente en el altar. El término liturgia proviene del latín, que a su vez proviene del griego, guía, con el significado general de servicio público.
y literal de obra del pueblo. Incluye a su vez los términos laos, pueblo, trabajo, obra. O sea que el que preside está haciendo la obra, está, hermanos, trabajando en las cosas de Dios, está trabajando donde Dios quiere ponerlo. Cuando uno está delante, hermanos, en el altar, está uno, hermanos, presidiendo. Esto de estar aquí, hermanos, este lugar no es del que quiere, ni es del que corre, sino es de quien Dios tiene misericordia. Entonces yo le doy gracias a Dios por la grande misericordia que ha tenido para conmigo, para estar, hermanos, aquí en este lugar, exponiendo esta lección, hermanos, que se llama dones que operan en el altar. Este don de presidir, aparte de dirigir los actos rituales del culto, también lleva a cabo la conservación del orden. O sea, hermanos, que el que está presidiendo, el que está, hermanos, aquí, hermanos, en el altar, tiene, hermanos, que conservar, hermanos, el orden. Dice, lleva a cabo la conservación del orden en todo lo que se desarrolla en el altar, así como dejar fluir libremente el mover de Dios en favor de los adoradores, evitando con ello extremos que solo producen desórdenes, ya que la recomendación bíblica es que todo se haga decentemente y en orden. Por esto, hermanos, es un don. El presidir es un don. El que está enfrente, hermanos, de la congregación, el que está presidiendo, hermanos, el que está hablando, hermanos, es el que tiene la responsabilidad de que el pueblo de Dios se goce. Tiene la responsabilidad de que si el Espíritu Santo se mueve en el altar, que no haya, hermanos, desorden. Tiene que estar bien delante de Dios para poder discernir si Dios es el que está trabajando, si el Espíritu Santo es el que está trabajando en el altar, o es lo contrario. Tiene uno que estar bien delante de la presencia de Dios para poder discernir y para poder, hermanos, estar llevando a cabo un servicio conforme a la voluntad de Dios. Dice que se haga todo decentemente y en orden. Desde luego que tiene su texto bíblico que está en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 40. Esto es, hermanos, el don de presidir. Ahora vamos a entrar, hermanos, con el don de la alabanza. Algo, hermanos, esencial, hermanos, en la congregación, esencial, hermanos, algo primordial también, hermanos, en la iglesia, hermanos, el don de la alabanza. Sabemos que ahí es donde se mueve el Señor. Las alabanzas, hermanos, traen mensaje, hermanos, y traen bendición. Dice, el don de alabanza, reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona, de una cosa, mediante expresiones o discursos favorables. Expresión o discurso con que se alaba. Qué importante, hermanos, es la alabanza. Qué importante, hermanos, es cantarle al Señor, hermanos, con entendimiento, con el Espíritu y con entendimiento. O sea, sabiendo qué es lo que estamos cantando. Porque tenemos que cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Dice, la alabanza es el producto de enunciar afirmaciones positivas sobre una persona. Cuando entonamos alabanzas, hermanos, a Dios, tenemos que cantarle de su grande amor, de su grande misericordia, de su bondad, de su amor, de todo lo bueno. Por eso dice, hermanos, la lección, la alabanza es el producto de anunciar afirmaciones positivas. Hablar siempre en la alabanza, cantar alabanzas positivas que hablen bien sobre Jesucristo. Dice, ya sea en privado o públicamente. Una alabanza se puede contrastar en cierto sentido con crítica, en tanto que significación negativa sobre algo.
Siempre, hermanos, que entonemos las alabanzas, tenemos que entonarlas, hermanos, con el espíritu y con sabiduría, para poder hablar cosas negativas, cosas positivas, cosas, hermanos, sobre Jesucristo, de su amor, de su grande, hermanos, misericordia. Dice, hermanos, el don de alabanza. No se encuentra un pasaje bíblico que nos hable concretamente de este don. Dice, hermano, la lección. No se encuentra un pasaje bíblico que nos hable concretamente sobre este don. Solo se puede hacer mención de la forma como se organizó en tiempos de David. ¿Quiénes participarían de la alabanza delante de Dios? Y desde luego que también, hermanos, está su base bíblica, hermanos, está el texto bíblico que está en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonen, y alzasen la voz con alegría. Para entender mejor, hermanos, esto de la alabanza, hermanos, de lo que David le dijo a los principales de los levitas que designaran cantores de sus hermanos, para entenderlo mejor, Primera de Crónicas 15:16 dice, desde este versículo, desde el 16 hasta el 22, se nos narra a quienes se nombró para dirigir en la alabanza delante de Dios y del pueblo. Bueno, usted está dando la clase, ¿por qué motivo no nos dice lo que dice el versículo del 16 al 22 para entender quiénes fue los que nombraron? Pero, hermanos, es importante escudriñar las escrituras. Les recomiendo, hermanos, amigos, que escudriñen la escritura para entender quiénes fueron los que pusieron a entonar la alabanza con salterio y arpas. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16 al 22. Y es que lo pueden apuntar, hermanos, amigos, apúntenlo, escudriñenlo, porque es necesario. Es necesario también en las predicaciones, en las lecciones, apuntar textos bíblicos, apuntar todo lo relacionado para nuestra edificación. Sigue diciendo, la función principal de este ministerio es llevar a cabo los actos de adoración a través de la música y los cantos. Una función principal que es la alabanza en los servicios, porque la alabanza es lo que lleva, hermanos, a la congregación a que se goce, porque recordemos que ahí es donde habita el Señor, en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, cuando se entona, hermanos, la alabanza es una función principal para que se goce, hermanos, el pueblo de Dios. Eso es algo que tenemos que entenderlo, hermanos, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Porque recordemos que el Salmo 22 así lo dice, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, es una función principal de este ministerio, es llevar a cabo los actos de adoración a través de la música y los cantos. Pero también se podrían incluir una variedad de actos artísticos que tienen como propósito exaltar el nombre de Dios. O sea, hay más cosas que se pueden hacer artísticamente para exaltar el nombre de Dios, nada más la alabanza, no nada más la alabanza. Ahí habita el Señor en medio de la alabanza de su pueblo, pero para exaltar a Dios hay más cosas que se pueden hacer en el altar. Y dirigir a cada uno de los asistentes en la adoración hacia Dios y tocando las cuerdas sensibles de la emoción. Entre otros actos se podrían considerar la danza espiritual, que es algo que se ha estado últimamente, se estaba haciendo, hermanos, que va a seguir haciendo después de que pase este problema. La danza, hermanos, espiritual que se estaba haciendo, hermanos, en este lugar, es algo, hermanos, que le agrada al Señor.
es algo, hermanos, que es bueno, hermanos, para con nosotros. Nos hace sentir bien estando delante de la presencia de Dios aquí en la iglesia, entonando alabanza, dándole la honra y la gloria a Él, hermanos. Y la danza espiritual, obras de teatro también dramatizadas, también es algo, hermanos, también es algo que es bueno, hermanos, delante de Dios. Actos de mímica, etcétera. Qué bueno, hermanos, es Dios que nos sigue dando de su grande amor, de su grande misericordia y de su grande, hermanos, sabiduría. Vamos a entrar, hermanos, al don de intercesión. Vamos a ver, hermanos, este don. Dice, el diccionario bíblico dice que la intercesión es súplica u oración a favor de otros. En el Antiguo Testamento el término aparece como verbo traducido, encontrarse en sentido derivado, acercarse a alguien para pedir algo en favor de otros. Dice, hermanos, en el libro de Santiago, hermanos, en el capítulo 5, versículo 13 al 16, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, porque habita Dios ahí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, pero ¿de quién? Del justo. Podemos orar, hermanos, eficazmente, pero si no somos justos delante de Dios, hermanos, nuestra oración no va a ser escuchada. Este don es muy importante. Su ejercicio en el altar tiene que ver con la atención de los asistentes necesitados por alguna situación que está llevando sobre sus hombros y que Dios quiere y puede extenderle la mano. Dios siempre quiere, hermanos, ayudarnos. Dios siempre quiere, hermanos, extendernos la mano. Lo único que necesitamos es ponernos delante de su presencia y pedirle. Recordemos que la Escritura dice: pedid y se os dará. Entonces necesitamos sabiduría, necesitamos entendimiento. Pidámosle, hermanos, a Dios lo que necesitamos con fe, con un corazón contrito y humillado, en el nombre de Jesucristo, porque dice la Escritura que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesucristo lo concederá. Y esta es, hermanos, la lección que se ha dado, hermanos, en este día, hermanos, y espero, hermanos, que haya agarrado algo, hermanos, de esta lección, y no nomás agarrarla, hay que ponerla, hermanos, en práctica, porque Dios todos los días derrama bendiciones nuevas. Es todo, hermanos, por este día, hermanos, y que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nos ha dado este privilegio. Amén.